Las estadísticas son muy preocupantes, se han intensificado además los números negativos sobre lo que es un terrible flagelo, ¿no? Nos referimos a la trata de personas. Hoy se conmemora el Día Nacional contra la Trata de Personas cada 23 de septiembre y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una serie de recomendaciones para contribuir precisamente para que la sociedad, porque esa es una tarea en la cual hay que visibilizar y combatir este delito, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema con Luz Osorio, que es defensora pública del Minjus. ¿Qué tal, Luz? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Bueno, muy encantada de compartir esta mañana con ustedes información tan relevante acerca de un tipo penal pues que está yendo cada vez más en crecimiento y afectando tanto a la juventud como a personas en estado de vulnerabilidad. Y donde, Luz, la tecnología ha hecho que esto se intensifique, se buscan nuevas formas, lamentablemente, ¿no? Primero, aterrizamos el concepto de la trata de personas, su relación con la explotación en general. Sí, bueno, efectivamente, la trata de personas es un fenómeno, es un delito que comprende varias conductas. Por ejemplo, la de la captación, que es la más importante y en la cual queremos incidir un poco más, porque a través de la captación, pues, como su nombre lo dice, se buscan víctimas que posteriormente pueden ser explotadas, ya sea sexual o laboralmente. La trata de personas, como lo mencionaba, comprende varias conductas y no necesariamente tiene que llegarse al punto de explotación para que ya sea considerado el delito de trata de personas. Claro que las estadísticas nos enseñan pues que luego de que se ha recorrido por todo el proceso de trata, efectivamente llega a un punto de explotación. Sin embargo, es preciso recordar que no necesariamente tiene que haberse efectivizado la explotación para que podamos estar ante un escenario de trata de personas. Lo que se dice la esclavitud del siglo XXI, digamos. Sí, así es. Se considera la esclavitud del siglo XXI porque el tratante instrumentaliza a la víctima al punto de cosificarla y hacerla pues un objeto para poder obtener ganancias a través de la explotación de la víctima. Recordemos también que no es necesario solamente que se dé el tema de la explotación sexual. Podemos estar ante varios ámbitos de explotación, incluyendo el laboral. La venta de niños también está prevista como una finalidad de la trata de personas, así como el tráfico de los tejidos y algunos otros órganos del cuerpo humano. Tal cual. Con respecto a la trata de personas y la explotación laboral, también es importante indicar que normalmente lo que se busca es a la población vulnerable. En este caso hablamos de los pequeños o hablamos de los muy mayores, ¿no? O de pronto las personas también con alguna discapacidad. Así es. Si bien es cierto, las estadísticas nos enseñan que la mayoría de víctimas del delito de trata de personas son menores de edad y además mujeres menores de edad, no es pues óbice, esto no impide que también haya víctimas que son mayores de edad, puesto que, como lo mencionábamos, la mendicidad también es una finalidad de la trata. Entonces el tratante puede buscar personas que tengan la apariencia de vulnerable precisamente para poder viabilizar esta finalidad de mendicidad. Pues, ¿no? Es por ello que lo que mencionas es bastante importante, porque también hay personas de la tercera edad que sufren de trata de personas para fines de mendicidad. Y a propósito de la vulnerabilidad por edad o por, digamos, alguna condición, ¿cómo más y por qué se utiliza y cómo se utiliza de pronto? ¿Se aprovecha de esta situación de, no sé, de supremacía, la necesidad también de la otra parte? Sí, así es. Cuando estamos hablando del delito de trata de personas, sobre todo en víctimas mayores de edad, el tratante pues aprovecha el estado de vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que hay diversos factores que determinan la vulnerabilidad de una persona. Por ejemplo, la situación económica. Por otro lado, también es una población vulnerable, por ejemplo, la población escolar que no tiene mucho acceso a este tipo de información que estamos compartiendo el día de hoy, que son un blanco fácil. O sea, pues, no de la saben trata que de están personas. siendo explotados, pero están siendo explotados. Sobre todo no saben que están siendo captados para fines de explotación. Claro que la trata de personas inicia con la captación y posteriormente el tratante también busca trasladar a la víctima desde su lugar de nacimiento, desde el lugar donde tiene su arraigo familiar,
a otro lugar donde no pueda, donde se vuelva más vulnerable incluso, porque tengamos en cuenta que la víctima que está fuera de su lugar usual en el que se desenvuelve ya está desarraigada del lugar y pues se convierte en una víctima vulnerable, más aún. Ese es, digamos, el modus operandi, ¿no? O sea, ya sacarlo digamos, de su grupo o de su comunidad es una forma de llevarlo hacia la trata. Claro, es una forma de... Y hay trata de personas ahí. Y lo que viene en camino es la explotación. Así es, efectivamente. Lo que busca el tratante siempre es tener un lugar por encima de la víctima, un espacio... Un espectro libre, digamos, exacto, donde una pueda posición de cometer superioridad. su delito. Una posición de superioridad que subordine a la víctima de cierto modo y pues por ello se aprovechan de la vulnerabilidad, como lo mencionábamos, tanto de factores económicos y otros que pueden determinar la vulnerabilidad. Y en esa línea, Luz... ciudadanos o ciudadanas que trabajan por poco o nada de dinero, ¿también esto es considerado una explotación? Digamos, hay una, entre comillas, hay una cierta formalidad en la labor que realizan, pero son explotados a todas luces. Claro, la explotación laboral tiene más una estrecha relación con condiciones que vulneran tanto la integridad física como emocional. Exacto. Y la explotación se da a tal punto de que denigran a la persona y, como mencionábamos antes, que la cosifican, la instrumentalizan para hacerla pues un objeto a través del cual se obtiene ganancias. Esa es la explotación laboral que se toma en cuenta para el delito de trata de personas. Mencionabas más temprano que al inicio de esta conversación que hay grupos vulnerables, en general los niños, personas muy mayores, y dentro de los niños, las niñas, ¿no? Sin embargo, es importante recalcar que los varones también, ¿no? Son potenciales víctimas de la trata, sobre todo para trabajos forzados que vulneran su integridad física. Sí, es preciso recordar ello y tenerlo muy en cuenta. Las mujeres sí son el mayor porcentaje, ocupan un porcentaje muchísimo más alto que el de los varones, pero eso no quiere decir que no haya víctimas varones en que sean pues captados, transportados y que finalmente sean expuestos a una situación de explotación, sobre todo, como lo mencionabas, la laboral, porque se aprovecha de la fuerza física y la resistencia que pues podrían demostrar en el género masculino para ser pues víctimas de trata de personas, ¿no? O de explotación producto de un proceso de trata de personas. Algunos datos en aras digamos, de que el Ministerio a través de esta edición matinal de TV Perú Noticias pueda recomendar a la ciudadanía toda esta información. Lo primero, dentro de círculos familiares, ¿se dan también esto? ¿Se da esto de trata de personas? Hemos visto estos casos más en provincias. En los círculos familiares... ¿Por idiosincrasia o porque no hay, digamos, es la ausencia del Estado? Bueno, en realidad es una concurrencia de varios factores, ¿no? En provincia, sobre todo en el sector de la sierra, se da algo que se conoce como el padrinazgo. ¿Qué sucede? Las familias, buscando un mejor futuro para sus hijos, que en general son menores de edad y por lo general también son mujeres, buscan a alguien que los saque del lugar donde viven para pues ayudarlo con sus estudios, ofreciéndole incluso labores o algún trabajo remunerado que pueda coadyuvar al desarrollo tanto académico como profesional del menor. Pero, ¿qué sucede? Estas personas en quienes confían a sus hijos, pues finalmente se aprovechan de la situación de vulnerabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, un factor de vulnerabilidad importante con el tema económico, ¿no? Entonces, estas personas que presuntamente... Permíteme apuntar, el tema económico y la confianza que supuestamente existe, ¿no? Así es. Por la familiaridad, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, las personas que pues se hacen pasar o dan la apariencia de padrinos, al final resultan siendo un eslabón más en la trata de personas y estos menores expuestos a un escenario de explotación, sobre todo laboral, cuando se trata de víctimas varones y sobre todo, y por lo general, explotación sexual cuando estamos hablando de víctimas mujeres. Y ahí nuevamente volvemos al punto de que a veces los ciudadanos o ciudadanos pequeños o mayores son explotados sin darse cuenta, ¿no? En este caso, porque consideran que de pronto todo está bien. Efectivamente, es una característica también de la trata de personas, de las víctimas de trata de personas, que no se asimilan como tal, no se asimilan y no se consideran como víctimas porque piensan que la persecución está siendo también contra ellos. Por ejemplo, las víctimas que están siendo explotadas sexualmente. Cuando se da la intervención de algún tipo de autoridad, ellas asumen que la intervención y
y la persecución en general también es contra ellas, cuando en realidad lo que se requiere, lo que se quiere y se demanda de inmediato es el rescate de estas víctimas. Tal cual, salvarlas, sacarlas de ese entorno, ¿no? Así es, rescatarlas y sobre todo hacerlas pues caer en cuenta que las circunstancias en las que ellas están trabajando, laborando, no son las más adecuadas y que incluso vulneran su dignidad. Ahora, claro, y están siendo afectadas psicológicamente, porque también consideran que al final, como están viviendo, es lo mejor que les puede pasar. Que decir, no ven un futuro más allá de eso. Sí, eso también es, ese aspecto que mencionas es bastante importante, porque si no tenemos la colaboración de la víctima de trata de personas para poder llegar al punto de origen en el que, en el que ha empezado esta cadena de la trata, pues es muy complicado dar con todos los participantes en todo el proceso y sancionarlos por ello. En la vía de llegar al delito de la trata de personas, hay otros delitos también que se van cometiendo. Sí, claro. El tratante hace recurre a diversos otros delitos para poder pues, lograr su cometido. Por ejemplo, el secuestro, ¿podría catalogarse como un delito dentro de la trata? En realidad el secuestro como tal o la retención de la víctima también es una conducta que ya está incluso prevista dentro del tipo penal de trata de personas. ¿Es parte de la trata? Es parte de la trata. Tengamos en cuenta que la trata demanda o importa una cadena de acciones: captación, retención, transporte, traslado y finalmente la explotación de la víctima, que pues no necesariamente tiene que llegar hasta el punto de explotación. Puede haber solamente la captación, pero ya se está ante un escenario de trata de personas. Correcto. El daño psicológico mencionábamos anteriormente. Es decir, se dan una serie de circunstancias que llevan al delito de trata de personas, pero per se ya, cuando no se llega a la explotación de pronto, pero ya se registra el delito. Sí, efectivamente, cuando, por ejemplo, es un tema muy usual y que hemos visto ya en varias ocasiones desde la tribuna del Ministerio de Justicia como defensores públicos, es que la víctima, al tener acceso a las redes sociales, que son una ventana importante para los tratantes, porque es a partir de estas redes que publican pues anuncios de trabajo bastante tentadores. Atractivos, claro. Exacto, en los que uno los revisa y efectivamente el perfil que ellos exigen para participar de ese puesto de trabajo es muy poco exigente, entonces encaja con el perfil que pueden tener muchas personas menores o mayores de edad que deseen pues obtener ingresos a partir de este tipo de trabajo. Y hay un aprovechamiento ahí. Así es, así es. Por ello es pues importante intervenir a partir de nuestra labor como padres, educadores, personal de salud y como ciudadanos en general, ¿no? Para poder erradicar pues este fenómeno que viene afectando no solamente a menores de edad, sino también a víctimas en estado de vulnerabilidad. Eso mismo, ¿no? El Ministerio de Justicia, para terminar, hace hincapié en esto. Hay que acudir a las autoridades al ver conductas sospechosas, ¿no? Por ejemplo, menores de edad viajando solos, niñas o adolescentes trabajando en restaurantes, ¿no? Cualquier otra situación que puede evidenciar la explotación de personas sin importar la edad o el género, ¿no? Y además, claro, cuando hay problemas económicos y de la noche a la mañana estos desaparecen y falsas agencias de modelaje, ¿no? Estas ofertas laborales que resultan muy atractivas. La comunicación siempre dentro de la familia, pero importante también que, y con esta idea terminamos, Luz, probablemente es estar bien informados también de qué cosa es lo que está bien y lo que está mal, porque incluso hasta los padres no saben lo que ocurre con sus hijos, ni saben que esto constituye un delito. Sí, así es. Por eso es importante este tipo de espacios para compartir información accesible y sobre todo amigable que pueda llegar no solo a las personas que tienen un determinado grado de instrucción, sino también a toda la población en general, porque lo mencionábamos, es un fenómeno que afecta la dignidad de todos nosotros como personas y sobre todo de las víctimas que pues las degradan al punto de cosificarlas. Entonces es una labor que todos tenemos que realizar a partir de nuestros roles que cumplimos en la sociedad, como el que tengamos, ¿no? Padres, personal de salud también, como lo mencionaba, es muy importante. Tutores o nosotros, los comunicadores también. Efectivamente, efectivamente. Estos espacios son bastante importantes para compartir este tipo de información. Y sí, los educadores también, sin duda, tienen una gran labor y responsabilidad, porque además supuestamente están al lado de los niños, ¿no? Y las niñas deberían estar en contacto
en constante contacto, ¿no? y comunicación con ellos. Gracias a Luz Osorio, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a propósito del Día Nacional contra la Trata de Personas, se conmemora cada 23 de septiembre. Pausa.